Bueno, sean todos bienvenidos y los que nos hayan saludado a este día domingo, día de la semana, primer día de la semana, el día que nuestro Señor resucitó. Hoy estamos de celebración, aparte de estar reunidos en este lugar, porque tenemos la cena del Señor. Y bueno, venga, Manolía. No sé, bien. ¿Los niños van a salir a clase entonces? Ok, vamos a esperar que se organicen un poquito. Mientras tanto, los invito a buscar en el libro de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Seguimos con nuestra serie de las doctrinas de la gracia. Una introducción a la teología reformada. Una introducción bastante larga porque el tiempo así lo requiere. Romanos capítulo 3. Estamos todavía en lo que se ha denominado el primer pétalo de ese tulipán, que es la depravación total o corrupción radical de la humanidad. Allí sentados, vamos a leer. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el 9 hasta el 18, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Romanos capítulo 3. Y este pasaje nos muestra la condición real del ser humano, del hombre sin Cristo. Bien, seguimos entonces con nuestra serie de la doctrina de la gracia. La semana pasada comenzamos a tocar a cómo se abordó el tema del pecado en la humanidad, muy específicamente desde el siglo IV, siglo V, cuando aparece Agustín de Hipona, ¿no? Vimos esa parte. Hoy vamos a ver la parte B. Brevemente les digo que la semana anterior estudiamos acerca de lo que es el pelagianismo, y dijimos que es una corriente teológica que nació entre el siglo IV y V de un hombre llamado Pelagio, un británico y él decía que el pecado de Adán no afectó al resto de la raza humana, sino solamente a Adán. O sea, no hubo consecuencias de pecado a partir de Caín y Abel, sino solamente entre Adán y Eva. Entonces, vimos también que el pelagianismo niega que los seres humanos nacen justamente con esa inclinación al pecado, y niega que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados, contrario a lo que dice Salmo 5.1 y Efesios 2.8. También dijimos que el sistema pelagiano niega que el hombre haya sufrido las consecuencias de nuestros primeros padres, es decir, de Adán y Eva. Hablamos de que afirma que los seres humanos nacen en un estado similar al de Adán antes de la caída. Eso según el pelagianismo. Y eso les permite acercarse a Dios por su propia voluntad, contradiciendo pasajes como el que acabamos de leer de Romanos 3, del 9 al 18, y Juan 6.44, que dice, nadie puede venir si el Padre que me envió no le trajere. Dijimos que el pelagianismo contradice a la Biblia en muchos lugares, como Romanos 5, que claramente habla de la idea de que la consecuencia del pecado de Adán afectó al resto de la humanidad. Por ejemplo, en el versículo 12 de ese capítulo 5 dice que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También dice que muchos o todos murieron. Versículos 15, que hay un juicio por el pecado que trajo la condenación. En el versículo 16, que por el pecado de Adán también reinó la muerte. Tiempo pasado antes de Cristo, ya Cristo derrotó al que tenía el imperio de la muerte, como dice el libro de Hebreos. Y que por un solo pecado la condenación vino a todos los hombres. Además, por la descendencia de los muchos, de los muchos fueron constituidos pecadores, o sea, por Adán.
y que además las Sagradas Escrituras nos dicen que nuestros pecados inician en el ser humano desde el momento de la concepción. Salmos 5.1, he aquí en maldad, 55.1, perdón, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. O sea, hay una responsabilidad de cada ser humano. Y Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es la muerte. Ok. Mientras que el pelagianismo dice que los seres humanos no nacen con la inclinación hacia el pecado, la Biblia dice todo lo contrario. Ya lo leímos. Un ejemplo muy claro tomado de la vida cotidiana. A los niños, los que han criado hijos, no les enseñan a hacer lo malo, ¿cierto? O sí. A menos que sean de esos padres que... Pero por regla general, a los niños no se les enseña a hacer lo malo. Se les enseña el bien. Pero ¿por qué se les enseña a hacer algo si supuestamente nace en ese estado de inocencia? Eso es una evidencia del mal, del pecado en el hombre. Y la debilidad del pelagianismo es su dependencia de la libertad, de la fuerza de voluntad. En otras palabras, depende mucho del libre albedrío. O sea, parte de allí. Por eso dice que el hombre puede acercarse a Dios porque no trae esa consecuencia de Adán. Ahora, hay algo muy importante que quizás no lo vimos la semana pasada y es cómo identificar a alguien que tenga estas ideas. Porque aunque el pelagianismo fue condenado en el año 418 en el concilio de Cartago y luego vuelto a condenar en el concilio de Éfeso en el 431 y en concilios posteriores, eso al día de hoy las ideas perduran. De hecho, mucho de lo que vemos hoy que habla en contra de Cristo y el Evangelio no son ideas nuevas, son refritos, son ideas que se han pulido, pero el origen está incluso en la iglesia primitiva. Vienen de allí, o sea, lo que hacen es perfeccionarlo, ¿no? Según se van adaptando al tiempo, pero el problema sigue siendo el mismo. Entonces, ¿cómo saber? Porque hay hermanos nuestros que ya sea por ignorancia o porque le han enseñado erróneamente la doctrina del pecado, piensan como un pelagiano. O sea, ya sea por la ignorancia, como le acabo de decir, o por un mal concepto del pecado, un pelagiano es alguien que niega el efecto del pecado de Adán en el resto de la humanidad. Cuando ustedes escuchen a alguien que niegue que el pecado de Adán afectó a la raza humana, una de dos, o es un ignorante o le enseñaron mal la doctrina del pecado, pero está hablando como un pelagiano. Otro ejemplo, dicen que el mal en el mundo depende porque Satanás tiene cierto poder, ¿no? Si sacamos a Satanás del ámbito nuestro, o sea, como dicen en la matemática, fuera de la ecuación, ¿ustedes creen que el mal se acabaría en el mundo? ¿Por qué no se acaba? Exactamente. El problema del mal tiene ramificaciones en el hombre también. Es como una rama del mismo árbol. Si cortas una rama, todavía le queda la otra. Entonces, sin Satanás fuera, igual habría mal en el mundo. Entonces, una persona que piensa que porque Satanás está en medio nuestro, si se quitase de allí, no habría mal en el mundo, es una persona que tiene el pensamiento pelagiano, aunque no lo maneje así o no lo crea, perdón, que no lo reconozca, ya sea por ignorancia o porque le han enseñado mal la doctrina del pecado. Finalmente, el pelagianismo, ok, ya se lo dije, lo que fue condenado. Entonces, en eso tenemos que tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia con nosotros, cuando vemos a alguien que maneja ese concepto. Hay que buscar ser muy sabio y con las escrituras, sin citarle a nadie que no sea la Biblia, convencerlo de que no es así, que el problema del mal en la humanidad está justamente en Adán. O sea, cuando el hombre pecó, Dios le preguntó a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo Adán cuando Dios le preguntó? Le echó la culpa a la mujer. Y eso es lo que hace el hombre, echarle la culpa a un segundo, a un tercero, en este caso no, la culpa del diablo. Entonces no se reconoce que el mal está en uno, que uno fue el que falló y uno es el que falla. O sea, hay que ser muy sabio cuando nos encontramos con una persona así. Entonces el pelagianismo sobrevive en la actualidad y aparece en cualquier enseñanza que diga que seguir a Cristo es una elección que hacemos sin ninguna intervención sobrenatural de la gracia de Dios. Una persona que diga que el hombre puede acercarse a Dios
sin la gracia de él, aunque por un lado lo dice, pero por otro, en los hechos lo niega, tiene pensamiento pelagiano. Por eso no se puede apelar en el evangelismo al libre albedrío, porque ya hemos visto que el libre albedrío del hombre es impotente, es incapaz. Ahora bien, debemos tener cuidado al tratar con alguien que cree en el concepto pelagiano, porque como ya se dijo anteriormente, ya sea por ignorancia de las escrituras o por un mal concepto del pecado, puede haber, y de hecho hay hermanos, y fíjate que lo estoy llamando hermanos de nuestros verdaderos creyentes en Cristo que manejan las ideas pelagianas. Entonces, este es un resumen de lo que vimos la semana pasada. Hoy veremos el semipelagianismo. Por una cuestión de tiempo vamos solamente a ver eso. Nos faltaría un último punto de esta parte de cómo se trató el problema del mal en el ser humano. Hoy veremos el semipelagianismo, que como su nombre lo indica, es parecido al pelagianismo, pero hay algo en lo que se diferencia, aunque tiene su ¿cómo se llama? Sí, su particularidad y también que es errático, ¿no? Porque no se sustentan las escrituras. ¿Hasta aquí están entendiendo? Amén. A diferencia del pelagianismo, el semipelagianismo reconoce que el pecado de Adán sí tuvo efectos en el resto de la humanidad. Sin embargo, no considera al hombre completamente espiritualmente muerto, como lo enseña el agustinianismo o el calvinismo, que es lo que veremos la semana que viene, Dios mediante. El semipelagianismo presenta al pecador comparándolo con un paciente que está enfermo y que pide ayuda. Así lo presenta. O sea, la Biblia dice que en Efesios 2, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero el semipelagianismo presenta al ser humano como alguien que está herido, como un lesionado, que prestándole los primeros auxilios se estabiliza. La pastora que es enfermera sabe de eso. Pero sigue diciendo que el hombre puede hacer algo por sí mismo. Es por eso que la similitud está a medias, pero es muy parecido al pelagianismo. Ajá. Lo presenta como un hombre que enfermo que busca ayuda, lo que al final del día presenta al hombre como cooperando con Dios en su salvación, lo que en la teología se llama el sinergismo, es decir, el hombre y Dios cooperan en la salvación del hombre. Si el hombre cooperara con su salvación en un porcentaje mínimo, ya no sería, como dice Jonás, la salvación de Jehová, sino que el hombre tiene algo de que gloriarse de su salvación. Aunque sea algo mínimo que el hombre pudiese hacer por sí mismo, ya el hombre le está quitando la gloria a Dios. Esta visión del hombre actuando en su salvación implica que el ser humano colabora en su salvación al aceptarla haciendo uso de su libre albedrío. Y como dijimos una vez, nosotros debemos distinguir entre la libertad de la gente, la libertad del individuo para decidir en su plano terrenal qué decisiones tomar, a la libertad de la voluntad. Que la voluntad del hombre sí está esclava al pecado. Debemos hacer esa diferencia. Y sin embargo, como hemos hablado, nosotros tomamos decisiones en nuestro plano terrenal material, pero siempre por influencias o por limitaciones. Siempre vamos a tomar la decisión en uno de esos dos planos. Por ejemplo, nosotros no podemos volar. Entonces no podemos tomar la decisión de volar. Entonces no somos tan libres como creemos. Ajá. Este concepto del hombre, vamos a Efesios 2, y ahí vamos a centrar nuestra enseñanza hoy. Este concepto del hombre, Efesios capítulo 2, desde el versículo 1. Entonces, este concepto del hombre difiere mucho de lo que la Biblia presenta de la condición del ser humano en Efesios 2, del 1 al 7. Perdón. El cual se establece que la salvación requiere de un milagro de Dios. Aquí en esta parte nosotros tenemos que tener en cuenta que el mayor milagro que Dios puede hacer en un ser humano, pero es el milagro de la salvación. Ese es el mayor milagro que puede ocurrir en una persona. Porque una persona puede recibir una sanidad, puede recibir un milagro para beneficio, como fue el caso de los 5,000, y el día siguiente apartarse de Jesús. O no querer nada con él. Entonces, el mayor regalo o el mayor milagro que un ser humano puede recibir es que Dios lo regenere y lo salve. Ahora, como
Ya hemos asumido la posición continuista moderada, como decía la hermana Lilian en una dirección que hizo. Debemos orar para que Dios nos dé los dones y en beneficio de la comunidad cristiana. Pero el mayor milagro que nosotros debemos desear es vidas cambiadas. Eso cambia todo, cambia la vida de un ser humano por completo. La salvación requiere de un milagro de Dios, es decir, nos dio vida en la resurrección de Cristo, siendo el resultado de la soberana y buena voluntad de Dios y no del libre albedrío o de la voluntad del hombre. Vamos a leer lo que dice Efesios 2, del 1 al 7. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a analizar algunos pasajes allí, algunas frases, para que vean las cosas que niega el semipelagianismo al decir que el hombre puede hacer algo por sí mismo en cuanto a la salvación. La primera frase que queremos estudiar esta mañana, o que debemos estudiar, es la que dice, muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo comienza hablándole a los de Éfeso y le dice, ustedes, ese vosotros es de ustedes, pero luego él se va a incluir más adelante en la lectura. Sobre lo que significa muerto en delitos y pecados, dice el pastor MacArthur, dice lo siguiente, la palabra en indica el dominio o la esfera en la que existen los pecadores no regenerados. O sea, cuando Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en ese estado, en esa esfera de dominio del pecado. En otras palabras, éramos esclavos al pecado. Éramos no regenerados. O sea, el cristiano regenerado, como dice Romanos 6, es muerto al pecado, pero vivo para con Dios. El hombre no regenerado está muerto para con Dios y vivo para el pecado, o esclavo del pecado, si lo queremos decir de esa manera, para no tener que estar repitiendo la palabra vida. Entonces, eso significa el dominio de la esfera, el dominio o la esfera en la que los pecadores no regenerados están. No están muertos a causa de actos pecaminosos o que hayan cometido, sino debido a la naturaleza pecaminosa. ¿Pregunta hasta acá? ¿Comentario? Bien. Versículo 2. La parte que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Eso lo vemos en pasajes como Juan 12, cuando Jesucristo llama a Satanás el príncipe de este mundo. Entonces, aquí viene una idea, ¿no? Algo que nos va a ayudar cuando se nos presente alguien que quiera hacernos ver, porque nuestros hermanos que nos adversan dice que la teología reformada hace que el hombre sea un títere, porque lo empuja a buscar a Dios. Pero ¿verdad lo que dice el versículo 2? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ellos dicen que el hombre, entonces, que eso hace a Dios como un titiritero y el hombre una marioneta. La pregunta es, ¿será que el hombre sin Cristo es completamente libre? ¿Qué nos está diciendo el apóstol acá? Que hacíamos lo que el príncipe del mundo nos llevaba a hacer. O sea, nadie es completamente libre. Si vamos a tomar la figura de la marioneta, todos somos marionetas. El asunto es quién mueve los hilos, si es Satanás o si es Dios. Pero nadie es completamente libre, no hay neutralidad alguna en el universo. O el hombre o es esclavo de Satanás y del pecado, o es siervo de Cristo, que al final es esclavitud también, pero es una esclavitud que es dignificante y vivificante. Hay mucha diferencia entre ser esclavo de Satanás y ser esclavo de Cristo. ¿Qué prefieren ustedes? Y ahí sí somos libres.
así somos libres. Entonces no hay una neutralidad. El que diga que el hombre, o sea, queriéndonos llevar la contraria y decir que nosotros ponemos al hombre como una marioneta delante de Dios, se equivoca al ignorar que antes de conocer a Cristo, o antes de que Cristo nos llamara a su presencia, hacíamos lo que el príncipe de la potestad del aire nos decía. En otras palabras, hacíamos lo que él nos mandaba hacer. Éramos esclavos del pecado. No hay una libertad absoluta en el ser humano. O es esclavo del diablo o es esclavo de Cristo, pero no hay términos medios. No hay términos medios. Versículo 3. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahí donde el apóstol se incluye. O sea, no hay nada. ¿Se dan cuenta de la idea de la neutralidad que no existe? Él comienza diciéndole, hablándole a los efesios, a ellos en tercera persona, y después lo habla en primera persona. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. Esto nos debe enseñar también de que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, debemos ser misericordiosos con los que aún Cristo nos ha rescatado. Porque como dice el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 20 al 21, Dios hace de la misma masa vasos para ira y vasos para honra, pero de la misma masa. Nosotros somos de la misma masa de la que Dios hizo los vasos para deshonra. Somos de la misma masa, no somos una masa distinta. Por eso esto nos debe hacer poner los pies sobre la tierra y darle gloria a Dios, porque Él tuvo misericordia y gracia con nosotros. Pero somos de la misma masa. Por eso Él dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, Pablo no está ignorando que nosotros también somos esclavos de Satanás. Somos de la misma masa. Por eso debemos darle a Dios la gloria. Y como dice la quinta sola, soli deo gloria. Porque Dios nos haya escogido. Esta parte del versículo que dice que éramos esclavos en otro tiempo, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: éramos el objeto del enojo de Dios al igual que todos los demás. O sea, estábamos bajo la ira de Dios. Hoy ya estamos bajo el amor y la gracia de Dios. Pero antes de Cristo éramos objeto del enojo de Dios. Que lo único que hacía la diferencia entre uno y otro es la misericordia. En la Nueva Traducción Viviente dice, con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero hay un contraste. Versículo 4, pero Dios, como dice el pastor Sujel Michelén, bendito pero de Dios. ¿O qué bendito pero Dios? O sea, a veces cuando uno escucha la palabra pero tiene un significado así de negativo, ¿no? De retraso, de no hacer las cosas, de negligencia. Pero en este caso el pero hace el contraste con todo lo demás que se ha dicho, que éramos esclavos, que estábamos bajo la ira de Dios. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros muertos, nos dio vida, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, muertos en pecados. Eso significa que la salvación trae vida espiritual a los muertos. Estábamos muertos en pecado, no teníamos vida espiritual. La salvación nos trajo vida espiritual. Ahora, esa palabra juntamente hace una gran diferencia con relación a nosotros y los que todavía no tienen a Cristo. Esa palabra juntamente dice, habla de que hay una acción activa de Dios, tanto en Cristo como en el creyente. Pregunta, ¿usted cree que Cristo en la tumba tenía libre albedrío? ¿Quién más dice algo? O sea, Cristo se podía levantar de la tumba porque él quería. Tenía que ser alguien superior a él que lo levantara de los muertos. Como dice alguien por ahí, esto nos va a volar la masa encefálica, ¿no? Porque esta palabra juntamente significa levantarse de la muerte en compañía de, significa revivificar, es decir, volver a dar vida en semejanza. ¿Qué es lo que está queriendo decir allí el versículo 6? Cuando dice, y juntamente con él nos resucitó, que cuando Cristo resucitó, el Padre nos resucitó también a los creyentes, a los que, como dice
Romanos 8:30, sus hermanos, para que él sea primogénito, juntamente, levantarse en compañía de Cristo. O sea, podemos leer este texto que cuando dice levantarse juntamente, juntamente nos levantó con Cristo, nos revivificó con Cristo, nos levantó a semejanza de Cristo. Todo sucedió cuando Cristo fue resucitado entre los muertos. La diferencia entre Cristo y nosotros, los creyentes, es el tiempo nada más. Cuando llega nuestro tiempo, a nuestra existencia, que entremos a este plano de existir, es cuando aceptamos a Jesucristo, que el Padre nos regenera, es allí donde termina de completarse ese acto de resurrección. Pero todos los creyentes en Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como los que vinieron después y como los que vendrán más adelante, todos fueron resucitados cuando Cristo se levantó de los muertos. Eso significa la palabra juntamente. Y la vida de Cristo es eterna. Pregunta, ¿la salvación es temporal o es eterna? Eterna. Dice Hebreos 7:23, el texto que dice que por la fe perfeccionó a los santos. Creo que dice así, déjame buscarlo para no leerlo mal. Hebreos 7:23, si no me equivoco. Vamos a ver cómo dice. 23 o 25. Ajá. El 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Salvar perpetuamente la salvación es eterna, ¿no? Eterna. Y gracias a Dios que no depende de nosotros, porque si dependiera de nosotros, somos muy débiles para poder sostenerla. Juntamente con él. En otras palabras, cuando el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, que ya lo dijimos, nos hizo partícipes o participantes a los creyentes en la vida espiritual de Cristo. Como ya les comenté, tanto los creyentes del Antiguo Testamento como los del Nuevo y los que vinieron después y los que van a venir más adelante, todos fueron resucitados en Cristo. La diferencia es solamente una cuestión de tiempo. Nada más. Exactamente. Una cuestión de tiempo. Esa expresión juntamente con Cristo, en ese versículo, en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. En la Nueva Traducción Viviente. En la traducción al lenguaje actual dice: Dios, al resucitar a Jesucristo, nos resucitó junto con él. ¿Preguntas de acá? ¿Comentarios? Entonces, cuando leamos ese pasaje juntamente con Cristo, es que todo sucedió cuando Cristo le pasó. Cuando Cristo le pasó a nosotros, a sus elegidos también les pasó. Por eso es que la muerte de Cristo es eficaz para los escogidos. Ya hablaremos de eso más adelante en nuestra serie. Ahora, hay algo que nos acusan a nosotros los reformados de decir que, porque es la inevitable consecuencia. Versículo 7, hay un propósito por el cual el Padre nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Qué dice el versículo 7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está el propósito. Para mostrar las abundantes riquezas de Dios, su abundante misericordia. Para mostrar esa palabra para indica a fin de, significa el propósito, el resultado. ¿Cuál fue el resultado de resucitarnos con Cristo? El Padre juntamente con él para mostrar, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuál es el propósito entonces? Como dice el versículo 7, todo lo que Dios hace es para su gloria. Todo lo que hacemos es para su gloria. Si Dios salva a una parte de la humanidad, es para su gloria. La inevitable consecuencia es que si nos salva a nosotros, también es para su gloria. Suena raro, pero si salva a unas personas para su gloria, para mostrar en los siglos venideros la riqueza de su gracia, también es para su gloria. Hay una parte que no va a ser salvado. Es la inevitable consecuencia. ¿Sí? Puede sonar extraño, pero es lo que sucede. Si salva a uno y nos salva a los otros, ¿qué va a pasar con nosotros? Dios se
perderá su honra, perderá su perfección, perderá su santidad, porque hay una parte que se va a perder. No solamente porque lo sabe todo, sino porque es inmutable. Entonces, si recibe gloria salvando a una persona, también recibe gloria cuando no salva a otro. No sé, suena extraño. Para la mente humana eso diría que es injusto. Que es injusto, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 9, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues la Escritura dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. No podemos juzgar la justicia del ser humano con nuestros lentes, porque el que pone el estándar de justicia es Dios. Si nosotros lo hacemos con nuestra propia justicia, estamos estableciendo el estándar. Esa es la dificultad. Si se entendió la idea de que cuando Dios salva es para gloria y cuando no lo hace también. Cuando alguien le diga esas cosas, porque es la inevitable consecuencia. El texto lo dice bien claro, para que nos resucitó juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Cuando todo esto haya pasado, este mundo haya pasado y estemos en la eternidad, Dios va a mostrar a nosotros como prueba de la riqueza de su gracia. Ok. Fíjense como dice el Salmo 115:1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Todo lo que él hace es para darse gloria a él mismo, a Dios mismo. Fíjate como dice el texto, sino a tu nombre da gloria. No dice damos, sino a tu, da. O sea, él mismo se la da con todo lo que hace. Con todo lo que hace, él mismo se da gloria. Romanos 11:34, creo que dice este versículo. Este versículo de la Nueva Traducción Viviente dice, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria. En la Traducción Viviente dice, tú mereces alabanzas, Dios nuestro, y no nosotros. Si el hombre coopera en algo con su salvación, ya la gloria no es toda de Dios, también el hombre se lleva su parte en esa gloria. Por eso los reformadores decimos, solo a Dios la gloria. Una persona que piensa que colaboró con Dios en su salvación, que piensa que se acercó a Dios por su libre albedrío, en buena conciencia no puede decir solo a Dios la gloria. No puede. Porque él está diciendo, él asume que se acercó a Dios porque él fue mejor que los demás. Entonces en buena conciencia no puede decir solo a Dios la gloria. No puede. O sea, hasta que no reconozca que todo es por gracia y que si Dios no mueve un dedo, él no viene a Cristo, hasta ese momento no puede decir con toda conciencia, gloria a Dios, para hacerlo más pentecostal, ¿no? Que al final significa lo mismo, darle honra a Dios. Entonces Dios recibe gloria en la salvación de los creyentes y también recibe en la perdición de los incrédulos. Entonces a los calvinistas nos acusan, esta es otra cosa, en base a esto mismo, nos acusan de tener un Dios egocéntrico, un Dios violador, un Dios sádico, un Dios esquizofrénico, un megalómano. ¿Sabe qué es megalomanía? Delirio de grandeza. Esa es la megalomanía. Y otros calificativos parecidos a eso, porque no conocen a Dios, tienen un concepto de Dios conforme a su imagen y semejanza, pero no es el Dios de la Biblia. Es como los antiguos griegos. Usted revisa la mitología griega y van a encontrar que entre sus dioses había dioses que eran celosos, que eran vengativos, que querían quitarle a otro dios su poder. Eso es lo que pasa cuando el hombre fabrica su dios. Lo hace igual que él. Por eso los antiguos dioses griegos eran muy humanos para ser dioses, porque hacían lo mismo que hacen los seres humanos. Eso pasa cuando el hombre fabrica su dios. Entonces, cuando se nos olvida que Dios salva a la persona para mostrar sus riquezas en los siglos venideros, la riqueza de su gracia, y pensamos que el Dios debe amar a todos por igual y que a todos debe salvar, estamos haciendo un Dios a nuestra imagen y semejanza, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que Él hace todo para su gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Pregunta hasta acá? Ok. Si Dios ha dicho lo que hace, si Dios lo que hace es para su gloria, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso?
Si todo lo que hace Dios es para su gloria, ¿quiénes somos nosotros para decir, epa, ¿qué pasó? ¿Qué hace Dios? ¿Quiénes somos nosotros? A la vasija de barro se le olvida, se le subió el barro a la cabeza y se le olvidó que hay un alfarero que moldea ese barro. Y hay muchas vasijas entre nuestros hermanos, al hablar de la iglesia de Cristo en general, que se les ha subido el barro a la cabeza. Se les olvidan que hay un hacedor haciéndolo todo. De la misma masa, de una misma masa hace vaso para honra y otro para deshonra. Somos la misma masa al final, ¿verdad? La diferencia está en Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, preguntas hasta acá. Comentarios finales. Bien, en conclusión, no podemos afirmar que el hombre tiene acción alguna en la salvación propia, porque la Biblia declara que es un muerto espiritual, y un muerto espiritual no puede hacer nada por sí mismo. Ni siquiera Jesucristo en la tumba pudo hacer algo por sí mismo. Fue Dios quien lo resucitó entre los muertos. Creo que es no sé si es en Colosenses o en Filipenses, donde habla de la supereminente grandeza de su poder, la cual operó también en Cristo resucitando de los muertos. Esta palabra supereminente significa que Dios, cuando resucitó a Cristo, usó todo su poder, que no lo usó en la creación del universo. O sea, cuando Dios hizo el universo, no tuvo que usar tanto poder como cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Bien, la Biblia entonces declara que el ser humano es un muerto, un ser espiritualmente muerto. Por lo tanto, el pelagianismo o el semipelagianismo es equivocado, es errado al decir que el hombre tiene, al presentar al hombre como un enfermo, como un lesionado, como un lisiado, que arrastrándose puede llegar a Dios. En la próxima clase, Dios mediante, veremos la tercera forma en cómo se abordó el tema del pecado de la humanidad. El punto será el agustinianismo o el calvinismo, que es la postura que nosotros hemos adoptado. Sin más que decir, no me queda más que despedirme diciendo, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo a Dios la gloria. Dios les bendiga, Dios les guarde.